Vale. Bueno, pues buenas tardes. Yo os voy a hablar también un poquito sobre la infección periprotésica de rodilla, pero bueno, os voy a dar un poco más la visión traumatológica. Y queríamos enfocar un poco la charla pues más a cómo somos los traumatólogos, como más un poco desde la acción o enseñándoos un poco casos clínicos o cosas que hacemos nosotros pues en el día a día. Bueno, para empezar os pongo esta aplicación, que no sé si es muy conocida, pero es bastante útil, se baja de manera gratuita en el móvil y es una infección que tiene un montón de información sobre infección osteoarticular, está dividido por articulaciones y demás, y bueno, si trasteáis un poco pues puede ser que pueda ayudaros, así que aquí os la dejamos. Y queríamos empezar un poco la charla al hilo de lo que acababa de comentar ahora Laura al final sobre los errores. Hay un artículo muy bonito en el que habla sobre todos esos errores que solemos cometer en la práctica, pero bueno, lo que hemos querido es ir desglosando un poquito esos errores uno a uno, ir enseñándoos cómo nosotros mismos en la práctica clínica pues hemos ido en nuestro hospital cometiendo esos errores y seguramente vosotros en vuestros hospitales pues habrá pasado más de lo mismo. El primer error del que queríamos hablar son los retrasos diagnósticos. Aquí tenemos un paciente que se veía en la unidad de rodilla por un aflojamiento en principio aséptico de una prótesis de rodilla, se metió en lista de espera para un recambio, se le operó, se le hizo el recambio y al de un par de semanas viene a la consulta y el evolutivo es bastante llamativo porque nos dice herida OC, pero pautan ciprofloxacino y revisan al paciente en una semana. Bueno, esto ya es como un poco sospechoso. No sabemos muy bien qué pasa después, pero lo que sí sabemos es que al de unos meses aparece en nuestra consulta con esta herida y lo que podía haber sido una simple limpieza, desbridamiento, un DAIR, acaba siendo pues, una infección crónica con una pérdida del implante y todo lo que eso conlleva. Entonces, ante la mínima sospecha, si ya estamos poniendo un antibiótico, hay que estudiar y hay que ver si tenemos una infección, porque si no, pues los resultados pueden ser como el que vemos aquí. El siguiente error, la minimización del problema. Bueno, este es un paciente que nos derivaban desde otro hospital en donde no había cirugía plástica porque nos decían que, bueno, pues que tenía una dehiscencia de la herida, que parecía que era una infección superficial. Y como nosotros no somos muy creyentes de la infección superficial, pues bueno, cuando los compañeros de cirugía plástica nos lo enseñaron, dijimos, bueno, vamos a pincharle por si acaso. Le hicimos una punción ecoguiada intraarticular y al paciente pues le crecieron estos gérmenes. Entonces, bueno, pues si solo hubiéramos hecho un tratamiento superficial, pues probablemente no le habríamos solucionado al paciente ningún problema. Lo que comentaba también Laura, el uso de hisopos. Se ha visto que tienen una sensibilidad muy baja, del 50-70%. Tenemos un montón de falsos positivos por contaminación con gérmenes de la piel, información sobre infecciones polimicrobianas, que luego la concordancia con las muestras que obtenemos intraoperatorias es solamente del 53%. Entonces, está muy extendido, pero no hay que usar hisopos. Bueno, otro error sería no descartar focos a distancia, para eso tenemos a los compañeros de infecciosas, súper importante, sobre todo en las infecciones hematógenas agudas, pues para también tratar este origen. Luego, realizar análisis incompletos. Parece que, bueno, todos sabemos que para diagnosticar la infección periprotésica lo que hacemos siempre es una artrocentesis, pero siempre tendemos a mandar muestras a cultivo. También es importante que mandemos esa muestra a bioquímica y que mandemos esta muestra a P. Hay una frase que dice, cultiva todo lo que biopsies y biopsia todo lo que cultives, porque también los datos de la bioquímica del líquido y los datos de los polimorfonucleares por campo, ya os ha explicado la doctora Guío que también son criterios diagnósticos y que también en infecciones que tengan cultivos positivos por la razón que sea, porque han tenido, o sea, cultivos negativos, perdón, porque han tenido tratamiento antibiótico, porque por lo que sea los cultivos son negativos, pues tenemos otros datos que podemos obtener del análisis del líquido que también nos pueden ayudar. Y luego, pues el uso de la alfa-defensina, la verdad que un uso aislado de este método clínicamente se ha visto que ha tenido unos resultados un poquito pobres y no debería usarse como método confirmatorio aislado de la infección, sino que debería ser un método, pues una herramienta de apoyo. Luego, malinterpretar el pus macroscópico. En la mayoría de guías sobre el diagnóstico de la infección, el pus es infección.
Y sí, casi siempre el pus es infección, pero hay algunos casos en los que el pus no es infección. Bueno, ya ha habido varios trabajos que han hablado sobre esto. Mira, aquí os ponemos un caso de esta paciente que venía con este aspecto como de fístula por el que salía un material purulento. Los cultivos fueron negativos, pero bueno, se interpretó en principio como una infección y resulta que cuando abrimos nos encontramos este aflojamiento tan severo de la prótesis con esta metalosis, y es que se ha visto que, por ejemplo, la metalosis puede dar una clínica muy parecida a la infección, con dolor, una PCR elevada y una secreción de un pseudopus que nos puede hacer confundirnos con una infección. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta estas opciones. Este es otro caso de un paciente que operaron los compañeros de la unidad de cadera, de una prótesis total de cadera. En el posoperatorio inmediato empezamos a ver pus a través de la cicatriz, se interpretó como cultivos negativos, pero bueno, al ver pus se interpretó como una infección. Se llevó a quirófano, se hizo un DAIR, el paciente continuó ingresado con antibiótico y nuevamente a través de la herida veíamos pus. Se metió nuevamente a quirófano, otra vez cultivos negativos. Ya no sabíamos muy bien cómo interpretar todo esto y de repente pues, se nos encendió la bombilla y decidimos mandar un poco la muestra a AP y resultó ser una reacción a cuerpo extraño a los puntos de sutura. Entonces, bueno, aunque no es la reacción histológica más habitual, hay veces que este rechazo al punto de sutura pues, nos puede dar como un aspecto de pus que nos puede hacer confundirnos con una infección. Luego, el inadecuado número de muestras. Parece que algunas veces abrimos una rodilla, la vemos llena de porquería y como que nos sale de dentro mandar de allí todo lo que hay, porque ¿cómo vamos a desaprovechar toda esa porquería que de ahí puede crecer pues como miles de gérmenes, ¿no? Bueno, se ha visto que mínimo 3 muestras y lo óptimo sería entre 4 o 5 muestras. Mandar un número mayor de ellas, salvo que sea una situación especial o por lo que sea, y solamente alguna más, o sea, más muestras no tienen una mayor rentabilidad para el diagnóstico y no deberían mandarse. Parecemos exagerados, pero bueno, aquí os enseñamos un caso de nuestro hospital en el que en una infección se han enviado 22 muestras al laboratorio. Esto no sirve para nada, salvo que para enfadar un poquito al compañero de microbiología, pero poco más. Bueno, un mal uso de los antibióticos. No me voy a extender mucho en esto, para eso tenemos a los compañeros de infecciosas. Un poco las pautas que ha dado Laura, no poner el antibiótico antes de tener el diagnóstico microbiológico, cuidado en los posoperatorios inmediatos, bueno, individualizar el antibiótico. No me detengo mucho más porque Laura ya lo ha explicado. ¿Qué papel podemos tener nosotros con el antibiótico en el paciente? Bueno, pues parece que ahora está bastante en boga el tema del antibiótico local. Casi siempre hemos usado cementos con vancomicina, gentamicina. Lo que estamos haciendo últimamente es intentar, en los gérmenes que son un poquito especiales, pues mezclar ese antibiótico con, ese cemento con antibióticos que sean más específicos para el germen en el que estamos. Por ejemplo, aquí os pongo el primer caso, una paciente con una infección por cándida en el que en el segundo tiempo del recambio con esta megaprótesis añadimos anfotericina al cemento. Luego también hemos tenido pacientes, por ejemplo, un poco especiales en los que al cemento le hemos añadido colistina por gérmenes multiresistentes y demás. Luego también este segundo paciente que os pongo es una infección periprotésica precoz por un aureus en el que hemos utilizado el Stimulant con vancomicina. Y luego también hemos tenido pacientes en los que hemos combinado el DAC con el Stimulant con el antibiótico que haya precisado. Parece que hay ahora, como se está poniendo como bastante de moda y hay bastantes trabajos que están enfocados pues, para ver si todo esto sirve de algo, si no sirve y bueno, pues en ello estamos. Bueno, errores en la toma de muestras. También lo ha comentado un poquito Laura, pero bueno, hay que intentar tomar las muestras de las zonas que veamos un poco que van a tener mayor rentabilidad diagnóstica. Se deberían tomar con bisturí frío para no interferir con el eléctrico. Y para evitar la contaminación cruzada se debería de coger cada muestra con una pinza diferente, un instrumental diferente, que esto es verdad que en la práctica pues, es un poco difícil de llevar a cabo, pero bueno, así es como se debería de hacer. Luego, la artrocentesis previa al reimplante. Hasta hace poco, cuando hacíamos cirugías en 2 tiempos,
Hacíamos el primer tiempo, dábamos unas 6 o 8 semanas de antibiótico, después dejábamos el antibiótico durante 2 semanas y hacíamos una artrocentesis, esperábamos a los cultivos. Cuando llegaban esos cultivos, si eran negativos, hacíamos el segundo tiempo. Bueno, cada vez hay más trabajos que nos hacen ver que eso no es necesario, porque es artrocentesis y sus resultados no son fiables, porque venimos de un tiempo largo con antibiótico, venimos de haber hecho ya una limpieza, que probablemente la carga bacteriana que tengamos, si es que la hay, es muy baja y es bastante probable que ante un cultivo negativo pues pueda seguir habiendo infección o puede ser que no la haya. Entonces, a día de hoy no tenemos como ningún marcador fiable que nos diga o que nos asegure que antes de hacer ese segundo tiempo no tenemos un germen por ahí danzando. Entonces, bueno, pues se ha visto que lo que hay que hacer es el primer tiempo el antibiótico y el segundo tiempo. Bueno, los errores quirúrgicos. También se ha venido haciendo en las infecciones periprotésicas agudas, se han intentado hacer limpiezas por artroscopia, pero se ha visto que la mayor concentración de microorganismos en las infecciones de rodilla se localiza en la cápsula posterior y en el polietileno. Entonces, con la artroscopia pues se llega con dificultad a esa cápsula posterior, no se estaría limpiando bien y el polietileno no lo estaríamos cambiando. Entonces, pues bueno, no es la técnica más adecuada. Hemos visto que hay que hacer limpiezas abiertas. Y intentar que la limpieza la haga un equipo especializado, porque como ha dicho Laura, los resultados son mejores. Entonces, a no ser que el paciente esté séptico o cualquier otra situación de urgencia, pues bueno, no se debería de hacer esta cirugía en la guardia o de urgencia, sino que debería esperarse a que la realizara el equipo de infecciones. Y bueno, otro error, ignorar las partes blandas. Muchas veces nos centramos en el implante, en la prótesis, estamos cegados en eso, pero en las infecciones las partes blandas son igual o más importantes que el implante. Entonces, tenemos que evitar en estas cirugías cierres a tensión. Si vemos que no vamos a poder cerrar y que va a hacer falta cirugía plástica, intentar anticiparnos, avisarles antes y hacer esa cobertura en esa misma cirugía. Si tenemos un paciente que nos viene con una incisión previa, pues hay que cortar por la línea de puntos, no hay que hacer una incisión al lado, que esto lo hemos visto también, aunque parezca extraño. Bueno, pues cuidar un poco todo este aspecto, porque si no tenemos unas correctas partes blandas, pues por muy reluciente que dejemos la rodilla por dentro, pues podemos acabar, como en este dibujo, pues con una pierna amputada. Y luego, sobre todo, evitar los individualismos. Al final, el tratamiento de la infección es como un puzzle en el que tienen que encajar todas las piezas. Cada uno tiene su labor y todos somos iguales de importantes, y si falla una pieza va a fallar el tratamiento. Entonces, súper importante, un equipo multidisciplinar. Y bueno, esta foto es un poco parte de nuestro equipo, que está formado por infecciosas, cirugía plástica, radiólogos, microbiología y la última incorporación que hemos tenido, que está viniendo ya a las sesiones que hacemos todos los miércoles, que es hospitalización a domicilio. Y bueno, pues como segunda parte de la charla, siempre os hablamos, los de las infecciones somos muy pesados, que si recambio en un tiempo, que si en 2 tiempos, siempre lo mismo, parece que seguimos además sin aclararnos. Y queríamos aportaros hoy algo nuevo, algo diferente o menos conocido, que es el recambio que se llama en 1,5 tiempos. Bueno, ¿qué es esto? Nos basamos un poco en este artículo, que tienen una serie de casos pues importante. Se trata de realizar un recambio de la prótesis en el que colocamos en un primer tiempo un espaciador que lo que queremos es que sea duradero en el tiempo o que incluso le pueda durar al paciente de manera definitiva. Os lo vamos a enseñar un poco con un caso clínico. Es este paciente, un señor de 79 años, con alergia a varios antibióticos, penicilina, vancomicina, una toxicidad hepática a rifampicina, un diabético que tuvo una nefropatía diabética y se le ha hecho un trasplante renal en abril del 23, y que es un paciente que tenía un trastorno de la marcha crónico en estudio por neurología desde el 19. Como antecedentes traumatológicos, pues venía de una artritis séptica de rodilla izquierda con una osteomielitis en la tibia, que parece ser que se curó, le pusieron una prótesis en la rodilla. Pero bueno, el paciente tras el trasplante renal empeora un poco de su
de su problema neurológico de la marcha, y entonces acaba ingresado en neurología y está un montón de tiempo ingresado, unos meses, y nadie le hace caso, pero el señor dice, jo, es que a mí me duele la rodilla, pero bueno, como tiene cosas más importantes como el trasplante renal, el tema neurológico, pues nadie le hace mucho caso, hasta que de repente un día alguien le escucha y tiene esta rodilla pues dolorosa, con un derrame, un flexo, que se decide estudiar. Y entonces hacemos una punción intraarticular y crece un estafilococo epidermidis. Bueno, se interpreta como ya una infección crónica de la prótesis porque el paciente lleva meses con dolores. Además, no tenemos muy claro si incluso es una prótesis como dolorosa desde el inicio, y se decide meter al paciente a quirófano. Hablamos con la doctora Guío y nos dice, bueno, no es el mejor paciente para hacer un recambio en un tiempo porque es un paciente con alergia a múltiples antibióticos de los que igual nos gustaría darle. Además, tiene un germen resistente a varios antibióticos. Bueno, pues ¿por qué no hacerle el recambio en 1,5 tiempos? Y luego os explicaremos también por qué es un buen candidato. Bueno, la técnica es la siguiente. Abrimos la rodilla, tomamos las muestras sistemáticamente, como hacemos siempre. Retiramos el implante, que en este caso salió muy bien, estaba bastante aflojado. Le quedó un estocóseo muy bueno. Ya veis aquí que bueno, prácticamente lo que se ve pegadito al implante es cemento. Mandamos todo a sonicar y bueno, lo que hacemos es colocar las guías de un fémur primario para intentar rehacer un poco los cortes. Aquí hemos puesto las guías, pero bueno, la realidad es que nosotros el corte lo hicimos así un poquito a mano alzada, que queda un poco mal decirlo como en un curso de recambios navegados, pero bueno, esa es la verdad. Bueno, una vez que hemos refrescado un poquito todos los bordes, importante abrir el canal de la tibia porque ahí vamos a tener que meter un bastaguito y hacemos los lavados. Nosotros lavamos con 9 litros, 3 litros de suero con betadine, 3 litros de suero con agua oxigenada y 3 litros de suero con vancomicina. Lo mezclamos con esto pues porque es como lo venimos haciendo siempre, es como nuestra costumbre, pero realmente lo importante es echar volumen, no con que lo mezclemos. Bueno, ponemos el fémur de prueba, que en este caso pues bueno, le encajaba bastante bien. Tampoco hace falta que sea un encaje perfecto, si falta un poquito de hueso también se puede rellenar con cemento. Esto es un espaciador. Y luego elegimos el polietileno. Siempre elegimos un polietileno ultra congruente y tiene que ser un polietileno grueso porque el paciente no va a llevar base tibial. En este caso es uno de 19 milímetros. Esto ya es casero, si a alguno se le ocurre otra manera de hacerlo, pues también se puede, nosotros lo hacemos así. Hacemos un agujerito en la parte de atrás del polietileno, ponemos un Steinmann y con la pistola de cemento echamos cemento en el Steinmann, desenroscamos, dejamos eso para que se nos haga como un vástago y cuando el cemento se está poniendo duro vamos sacando poquito a poco, antes de que endurezca del todo, vamos sacando el mango de la pistola y nos quedaría pues la imagen esta que veis aquí. Pondríamos cemento en la tibia, meteríamos el polietileno directamente cementado sobre la tibia y que quedaría de esta manera y luego colocamos un fémur primario. Aquí os pongo un vídeo que en principio nos queda una rodilla que se dobla, extiende, estable. La rótula se nos centra bien. Y este sería el control posoperatorio. Entonces, ¿por qué creemos que puede ser una técnica a tener en cuenta y para qué tipo de pacientes? Porque tampoco vale para todo el mundo. Bueno, pues serían pacientes que no son candidatos a recambio en un tiempo porque tienen un germen multiresistente, porque no conocemos el germen, porque tienen alergia a antibióticos y no le vamos a poder dar el antibiótico ideal. Y además son pacientes que tienen pues, una baja demanda funcional, que podemos pensar que si le va bien con un tiempo y se cura la infección, pues igual nunca requiere hacer un segundo tiempo. Pacientes pluripatológicos o de edad avanzada que igual no aguantan 2 cirugías tan seguidas, necesitamos tenerle un tiempo más largo hasta que se recuperen con el espaciador. Y un requisito sería que nos quede un buen stock óseo y una estabilidad de los ligamentos colaterales, porque si no dejaríamos un espaciador inestable y entonces pues, nos daría igual poner esto que poner un espaciador de cemento o un espaciador preconformado. ¿Qué ventajas le vemos? Bueno, pues que los espaciadores preconformados son más caros y además
tenemos menos disponibilidad, muchas veces no están en el depósito del hospital y ante una urgencia o tener que hacerlo relativamente de un día para otro podemos no tenerlos. En ocasiones hay pacientes que nunca llegan a necesitar un segundo tiempo porque este implante es estable y están contentos con él, de manera que se minimizan los costes económicos y para el paciente le ahorramos una cirugía, una nueva hospitalización y lo que conlleva para él. Y luego en pacientes en los que sí acabamos realizando el segundo tiempo, pues tienen una mejor calidad de vida hasta ese segundo tiempo porque pueden incluso estar haciendo rehabilitación, una mejor recuperación tras esa segunda cirugía porque el paciente llega en mejores condiciones y luego podemos realizar un segundo tiempo más programado, sin prisas, porque el paciente no está mal de repente, sino que bueno, pues puede empezar con dolor o podemos ver signos de aflojamiento en las radiografías, pero bueno, podemos hacerlo programándolo un poco, que siempre es mejor. Luego también nuestros pacientes de infecciones pues muchas veces tienen complicaciones intercurrentes como problemas con las partes blandas, complicaciones médicas que nos hacen muchas veces tener que atrasar este segundo tiempo y de esta manera pues tendríamos al paciente más cómodo y en mejores condiciones que con un espaciador al uso que igual le tienes con una ortesis, una rodilla inestable, bueno, pues que no están tan a gusto. Y bueno, ha sido muy bonito un poco todo lo que hemos contado, pero la verdad que la realidad que nos toca vivir en la unidad de infecciones, pues no siempre es tan bonita como todos estos casos fáciles y sencillos y que van bien, ¿no? Entonces hemos querido traeros algunos casos clínicos de los que no nos han ido tan bien, pues para que veáis también un poco cómo es nuestro día a día. El primer caso es este niño de 12 años con un osteosarcoma que le afecta a la fisis de crecimiento. Tras comentar en el comité de tumores, se decide darle una quimioterapia neoadyuvante y cuando la finaliza se lleva al paciente a cirugía, se hace una resección de esa tibia proximal. Ya veis una resección bastante amplia y se hace una reconstrucción con una prótesis tumoral de tibia proximal, con una reconstrucción del aparato extensor y se asocia una cobertura con gemelo medial. Pero este es un niño que no tiene nada de soporte sociofamiliar, que bueno, la alimentación no tiene una buena alimentación, hace una hipoproteinemia muy severa, hay problemas con la cicatrización de la herida, se empieza a abrir, la herida no cicatriza, hace una infección de la prótesis. Preveemos que va a haber una pérdida del implante, va a haber que cambiar todo eso, va a hacer falta una cirugía compleja por parte de cirugía plástica. No hay ningún tipo de apoyo por parte de la familia y tras hablar con oncología médica pues se decide la amputación porque no era viable todo eso. Y bueno, pues este chaval le seguimos viendo en consultas, está muy contento, caminando con su prótesis y en la actualidad pues está empezando a estudiar una carrera en la universidad. Este otro caso es una señora de 63 años, obesa, con SAOS, diabética, que se hizo esta fractura de fémur con esta pseudoartrosis. En principio se hizo una primera cirugía para dinamizar el clavo, seguía sin pegar, se hizo una gamma con leucos, que no captaba, pero se llevó a la paciente a cirugía, se hizo una extracción del clavo, un fresado del canal medular, se le volvió a enclavar, pero en las muestras intraoperatorias creció un estafilococo coagulasa negativo, se instauró tratamiento antibiótico y la paciente consiguió una consolidación ósea, una curación de la infección. Pero, como muchas veces nos pasa con nuestros pacientes de la unidad de infecciones, se sacan el carné de socios y entonces deciden quedarse con nosotros mucho más tiempo. Y la paciente tenía también una artrosis en la rodilla contralateral, se le puso esta prótesis de rodilla y un año después, la paciente es una señora que tiene itus de repetición, complicadas, que hace una pielonefritis y hace una bacteriemia por Escherichia coli y tras estar unos meses con dolor, vueltas para aquí y para allá, parece ser que ha tenido una infección hematógena aguda, pero que ya se nos ha cronificado y tenemos que hacerle cultivos positivos para Escherichia coli. Le hacemos un recambio en 2 tiempos. Primero le colocamos este espaciador, se confirman los cultivos intraoperatoriamente y le hacemos un recambio, un segundo tiempo con esta prótesis que veis aquí y funcionalmente la paciente está contenta y curada de la infección. Luego os presentamos este caso de un paciente con... No presentamos más. No, es que me sale muy mal, pero es que vamos mal de tiempo. Vale, pues si nos enseñamos mañana más. Que hay una parte de casos clínicos. Vale, no, sin más. Vale. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y ahora vamos con la última comunicación que es...